Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque con la fresquita que está cayendo, la verdad es que tiene mucho mérito. Y muchas gracias a nuestro ponente, a Jorge Soler Climent. Hoy nos va a hablar Jorge de un asunto aparentemente novedoso, pero que tiene detrás una enorme trascendencia. Voy a haceros una pequeña biografía de él, porque el que tiene que hablar es él. Yo no quiero que ocurra como en una conferencia en la que al que presentaba al conferenciante terminó el conferenciante por decir: haga el favor de callarse, que el que da la conferencia soy yo. Así que, como no quiero que ocurra eso, bueno, Jorge nació en Barcelona. No vamos a dar datos de edad, porque eso no está bien ni para hombres ni para mujeres, pero sí un dato para el que quiere investigar. Nació el mismo día que De Gaulle dimitió. Ahí queda eso. No lo sabía. Ya lo sé. Jorge Soler Climent es economista, máster MBA por IES, es patrono de la Fundación Provida de Cataluña y miembro de la Comisión Ejecutiva de E-Christians. Ha sido presidente, lo siento por mi inglés, de European Dignity Watch y fundador del Center for European Renewal. Bueno, bien. Vale. Escribe regularmente en El Debate, en Infocatólica, en Religión en Libertad y en Forum Libertas. Ha publicado un libro muy interesante, el libro de la historia de los Estados Unidos como jamás te la habían contado. Imparte clases en el título de experto en liderazgo y compromiso cívico del Centro de Estudios de Formación y Análisis Social de la Casa, del CEU. Y ha escrito Cancelados, un manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Lo hizo en el marco de la campaña Cancelado que este mismo año 2022 lanzó la Asociación Católica de Propagandistas. Cancelados. ¿Qué es y cómo derrotarla? Es el título de su conferencia. No son muchos los estudios divulgativos sobre el fenómeno de la cancelación o sobre la ideología woke. Por eso, tener hoy aquí a Jorge Soler, uno de los intelectuales y activistas católicos más interesantes del presente, es una magnífica introducción a la cultura woke sobre la cancelación, un fenómeno cultural y social de muy diversas ramificaciones que está haciendo irrespirable el oxígeno de una sociedad que se enorgullece del progreso, de los valores de igualdad, libertad y fraternidad, y que en la práctica está imponiendo la esclavitud, la desigualdad y el conflicto o la problematización permanente. Yo espero que Jorge nos haga, como en ese libro suyo, una radiografía completa de cuáles son los ámbitos en los que se manifiesta esta forma de discriminación. Si la lucha por la integración de las minorías es una conquista de las sociedades democráticas, ahora son algunas de esas minorías las que propugnan la exclusión, la persecución y la cancelación. Ya lo dijo Chesterton: pronto estaremos en un mundo en que un hombre podrá ser abucheado por decir que 2 y 2 son 4, o en el que se alzarán furiosos gritos partidistas contra cualquiera que diga que las vacas tienen cuernos, en que se perseguirá la herejía de afirmar que un triángulo es una figura de 3 lados y en el que se colgará a un hombre por enloquecer a la turba con la noticia de que la hierba es verde. Totalitarismos modernos. Por eso tenemos que estar atentos y nada mejor que adquirir hoy formación al respecto sobre esta cultura de la cancelación para que nadie nos diga lo que es verdad o lo que es mentira, lo que es o no es, frente a la presión social, el silenciamiento y la autocensura. Jorge, de verdad que muchas gracias por estar aquí. Ha sido un placer contigo compartir un rato esta tarde. Tienes la palabra e ilústranos. Muchas gracias, Gaspar, por esta magnífica y breve introducción y este dato que me das, que no conocía, lo de Gaulle, y que ya me voy de Jerez con ya un dato importante, que lo sacaré a relucir ya seguro en alguna ocasión, ¿no? Gracias a todos los asistentes por... Comentábamos que son fechas, yo siempre digo que mayo, decía que mayo-junio para mí es una especie de túnel de actividades, de compromisos, de fiestas de fin de curso, de comuniones, de confirmaciones, de procesiones, de 1000 cosas
que acabas agotado, entonces que hayan encontrado un hueco pues para venir a escucharme, pues se lo agradezco, ¿no? Gracias también sobre todo a Consuelo, que insistió mucho en que viniese aquí. Yo primero, digamos, me resistí un poco, no mucho, pero un poco, pero gracias a su insistencia, algunos me decían, no, estás loco, ¿cómo vas a ir el mes de junio a Jerez? Y ahora le decía que bueno, que no sé, me decía que ayer estaba mucho peor, me decía Gaspar, pero hoy, digamos, hemos estado paseando y muy agradable, y volveré a Barcelona diciendo que se puede estar en junio en Jerez, que hace calorcito, pero muy, muy soportable y que muy bien, ¿eh? Bueno, yo lo que, si les parece, voy a hacer es intentar explicarles o resumirles lo que he querido lo que he querido explicar en este libro, y después pues nada, pues me hacen las preguntas que quieran, si es que tienen alguna pregunta. Hoy también lo comentaba, que si al final no hay nadie que tenga ninguna pregunta, no pasa nada. Pues a veces hay esas situaciones así un poco violentas de a ver quién hace una pregunta para que quede el conferenciante satisfecho. Si no hace ninguna pregunta, pues nada, nos vamos y tan panchos, ¿no? Bien, este libro nace, como bien ha dicho Gaspar, de esta campaña de la Asociación Católica de Propagandistas de Cancelados. Igual que el año anterior se había hecho aquella sobre la eutanasia, pareció, bueno, vieron que este tema era realmente una cuestión candente y que era importante tocarlo y hacer una campaña durante el año sobre este tema. Un día, quizás lo conocen, Jaume Vives me llama por teléfono. Siempre es peligroso cuando te llama Jaume Vives. Entonces, para tomar un café, te quiero explicar una cosa, ¿no? Y entonces me explica, bueno, estoy dándole vuelta a esta campaña, vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, tal, unos vídeos, pero nos gustaría que hubiese un libro que recogiese un poco, que sirviese para que no solamente fuesen vídeos y carteles en la calle, sino que, bueno, pues pueda quedar por escrito una reflexión a la cual se pueda acudir más adelante y analizar, digamos, esta cuestión con un poquito más de profundidad. Y he pensado, pues, que me gustaría que tú lo podrías hacer, porque yo ya había escrito algunos artículos tocando temas sobre cancelación, sobre todo este tema. Y bueno, pues nada, yo, según mi mujer, tengo el defecto de decir que sí a casi todo lo que me dicen. Me cuesta mucho decir que no, y le dije que sí. Claro, después la siguiente pregunta es ¿para cuándo? Entonces esto debía de ser, no sé, pues mira, debía ser el mes de junio. Y me dijo para septiembre, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, pues nada, ya sé que este verano me lo voy a pasar entre libros de estos temas y leyendo cosas y documentándome. Y bueno, pues eso es lo que hice. Mi familia lo sufrió un poco, porque saben que cuando uno está con un tema y dándole vueltas y leyendo y todo el día, pues llega la hora de la comida y comer. Fijaos que descubrí, ya estaban hartos ya, ¿no? Ya déjanos ya de historias de cancelaciones y de gente rara, ¿no? Déjanos ya. Pero bueno, lo soportaron y después, pues yo creo que estuvieron contentos de ver que tomaba forma en este libro, donde, bueno, yo creo que primero creo que la campaña fue un acierto, porque yo creo que hay que llamar la atención sobre estas cosas, que no se puede uno mantener en silencio, ¿no? Creo que fue un acierto. Creo que, por ejemplo, cuando se acuerdan ustedes de toda la polémica que hubo en torno a aquellos carteles que ponía que rezar no es un delito, sino que rezar está genial, creo recordar que decía, rezar delante de un centro abortista está genial, y cómo reaccionó la ministra de Igualdad, y cómo yo creo que es muy saludable, remover conciencias, hablar y no callar ante algo que se nos va imponiendo, y que parece que hay temas ya que no se puedan tocar, que no se puedan decir, y que tengamos que callarnos ante este rodillo, ¿no? Y yo lo que intenté en este libro fue básicamente 3 cosas, bueno, 4. Lo primero, intenté que fuese legible, que no fuese un libro, digamos, no es un libro para lucirse, ¿no? No hay notas, no es un libro académico, sino que lo que pretende es ser un libro que pueda leer, pues, mucha gente, ¿no? Y que pueda ser sencillo,
de leer, aunque el tema, digamos, tiene su complejidad, pero hacerlo sencillo. Esto como criterio general. E intenté 3 cosas. Digamos, lo distribuí en tres bloques. Uno que era decir, hombre, ¿de dónde viene todo esto? Otro, ver qué consecuencias tiene esto en nuestra vida, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, todo esto, pero exageras, yo no me he encontrado con ninguna situación así, y bueno, pues es algo muy minoritario, y ver que no, que cada vez es algo que está llegando a más gente y que es ya cada vez, yo creo que va a ser más difícil vivir ajeno a todo esto. Y por último, quizás la parte más difícil, porque es, bueno, dar algunas ideas de qué podemos hacer para resistirnos a esto y para derrotarlo y para, bueno, pues vivir en una sociedad pues más sensata y donde bueno, pues donde no se nos impongan barbaridades, ¿no? Bien, voy a intentar seguir un poco ese esquema, ¿no? La primera parte, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, todo esto viene, la cultura de la cancelación, lo que llaman esto la cancelación es esto, ¿no? Es que de repente a alguien por decir o hacer algo, pues se le cancela. Se le cancela significa que te pueden cancelar tu cuenta en redes sociales, te pueden apartar. Claro, esto, digamos, dices, bueno, no es tan trágico, ¿no? No es tan trágico que a uno que lo suben en su cuenta en Twitter, pero también en muchos casos perder su trabajo, ¿no? Esto se está viendo en las universidades norteamericanas, hay casos, incluso, y hay casos aquí en España, hay casos en algún instituto donde algún profesor de biología pues ha tenido problemas, al final pues lo ha tenido que luchar porque si no lo perdía su trabajo, ¿no? Entonces realmente hay situaciones graves, ¿no? Y esta cultura de la cancelación, donde cuando dices algo te condenan a la muerte social, es algo, bueno, que es la derivada de aquello que ya en los años 90 pues hablaba de lo políticamente correcto, que eran los inicios, pero yo, digamos, yendo para atrás, bueno, encontré como al menos como tres momentos clave, ¿no? Seguro que hay más, no es exhaustivo, pero 3 momentos clave. Por un lado, lo que llamaban lo que es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que me parecía muy interesante porque es esta teoría que no busca entender la realidad, sino que parte de una visión de la realidad ideológica que han hecho ellos, y se trata entonces de transformar la realidad para que encaje en su visión. Por ejemplo, esto se entiende muy fácil, por ejemplo, saben ustedes, bueno, lo decía uno de los principales adalides de lo que llaman la teoría crítica de la raza, decía, ante cualquier situación no hay que preguntarse si existe racismo o no, hay que preguntarse cómo se expresa el racismo, porque el racismo sabemos que hay, porque el racismo por principio existe, es estructural. Entonces parten de la base de que en cualquier sociedad, en cualquier institución, en cualquier colectivo hay racismo, por decreto, y a partir de ahí vamos a transformarlo. Se entendía muy bien también esto había un meme sobre las películas de estas de acción, ¿no? Donde, bueno, pues hay el malo de la película disparándole al bueno, ¿no? Una película de acción donde el malo ataca a un transeúnte. Entonces, habían distintas opciones. La primera era el que dispara es blanco y dispara sobre un negro. Y decían, ¿ves? Es racista, porque se ponen aquí al blanco atacando al negro, el negro siempre es el que sale perdiendo. Y dice, bueno, pues lo cambiamos, que un negro dispare sobre un blanco. Y decían, es racista porque perpetúa el estereotipo de que los negros son violentos, el negro era entonces el que disparaba y que los negros son gente violenta. Y bueno, pues
no te preocupes, que lo cambiamos, que tanto el agresor como el agredido sean blancos. Es racista porque estás invisibilizando a la comunidad negra, ¿no? Dice, bueno, pues ¿queréis visibilidad? Pues que tanto el agresor como el agredido sean negros. Dice, claro, es racista porque estás poniendo el estereotipo de que entre los negros se pelean entre ellos, ¿eh? Entonces, hagas lo que hagas, cualquier combinación es racista, porque ellos han decidido que hay racismo. Entonces, esto, digamos, es un ejemplo de esta teoría crítica que no busca entender la realidad, sino que parte de una base y dice, bueno, y a partir de aquí, ¿cómo transformo la sociedad, el colectivo, la empresa, lo que sea, para que se ajuste a lo que yo quiera, a la idea que yo he tenido? Es esta visión de que toda la sociedad es opresivo, todos son opresiones, el heteropatriarcado, el no sé cuántos, todos son sistemas de opresión. Claro que en el fondo es esta, claro, ahí se ve claramente pues el marxismo que con el fin, digamos, del comunismo en el este de Europa, la caída del muro, el fin del comunismo, ve que esa dinámica de lucha de clases no tiene recorrido y transforma ese mismo esquema de buscar en siempre opresores y oprimidos y lo traslada a otros ámbitos, el ámbito racial, el ámbito, digamos, de sexos, lo que llaman de género, etcétera, donde siempre hay que buscar opresores y oprimidos, ¿no? De aquí sale todo lo que en Estados Unidos llaman la política de identidades, ¿no? Que es buscar eso, siempre buscar colectivos y enfrentarlos entre sí. Estaba hablando yo, estuvo aquí invitado por el CEU, un norteamericano que sabe de estas cosas, que se llama Mike González, cubano norteamericano, y me decía, claro, el marxismo con la lucha de clases muchas veces pasaba que el obrero, que teóricamente era oprimido, pues le iban bien las cosas, prosperaba en la vida y ya no se sentía oprimido, ¿no? Se sentía que las cosas le habían ido mejor y que podía dejar a sus hijos una situación mejor. Dice, pero claro, cuando esos colectivos ya no son económicos, sino, por ejemplo, son de raza, es magnífico, porque esos nunca van a dejar de ser así, ¿no? El blanco será blanco, el negro negro, claro, la mujer será mujer, en principio, ya veremos que eso cambia, pero será mujer el hombre, con lo cual es mucho más estable y tienes esos mecanismos para enfrentar, que es de lo que se trata, y a través de esos enfrentamientos darle la vuelta a la sociedad, ¿no? Evidentemente aquí pues se da una situación altamente tóxica, una sociedad en la cual esto arraiga y todo es visto como un enfrentamiento entre distintos colectivos, opresores, oprimidos, víctimas, tal. Es una sociedad, digamos, que se resquebraja, se polariza, se enfrenta. Es una sociedad que tiene la división en su seno, ¿no? Bien, esto como la escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Leyendo el segundo punto que me fijé porque ya no es original mío, sino que muchos lo han señalado, era el tema de la revolución cultural maoísta. Y ver cómo muchos de los aspectos que surgen hoy en día en estas dinámicas son aspectos que ya están presentes en la revolución cultural maoísta, en la China de los años, del periodo de Mao, 60-70. Por ejemplo, esa dinámica revolucionaria que siempre avanza y que va dejando atrás víctimas, y que los que eran opresores ayer hoy pasan a ser oprimidos. Esto ya pasó también en la Revolución Francesa, en la época del terror, ¿no? Que el que guillotinaba un día, al cabo de 3 meses, a su vez era guillotinado. Esto está pasando hoy en día. Pasaba aquí porque en la revolución cultural era tremendo, como los que pasaban por ser la vanguardia del Partido Comunista Chino, al cabo de un tiempo eran enviados a campos de reeducación porque ya no seguían el ritmo. Y aquí pasa lo mismo.
las feministas más radicales, que hace unos años eran la punta de lanza, ahora resulta que son horrorosas, transfóbicas y fascistas, ¿no? Casi, porque no se han puesto al día con el tema ya transexual, ¿no? Entonces, esta ya es una dinámica que pasa. Los campos de reeducación, yo digo que hoy en día, bueno, todavía escribí aquí y decía, todavía no nos envían a campos de reeducación, sino que todo está convertido, toda nuestra sociedad es un gran experimento de reeducación. Pero bueno, en Barcelona ya saben que nuestra alcaldesa Ada Colau ya ha creado una especie de embrión de campo de reeducación para varones, un centro de nuevas masculinidades, donde por ahora es voluntario, pero no sé, algún día a alguien le forzarán a ir, ¿no? Donde te vuelven a enseñar lo que significa la nueva masculinidad y cómo hay que ser tal. De hecho, hay cosas tremendas. Yo esto lo leí ayer, ¿no? Se está tramitando en California, por ejemplo, ahora mismo una ley por la cual, si unos padres se oponen a que su hijo reciba un tratamiento hormonal de transición de género o de sexo, primero tienen que hacer unos cursos para entenderlo, y si insisten, es delito, les pueden quitar la patria potestad. Incluso está contemplado en el proyecto, no está aprobado todavía, penas de cárcel. Penas de cárcel por oponerse a que su hijo se someta a estos tratamientos. Esas sesiones también típicamente maoístas de autoinculpación, ¿no? Donde uno iba allí y reconocía en público, mientras le insultaban, sus errores, que sí, he sido un cerdo capitalista, he sido no sé qué. Y entonces, pero ahí era curioso, pasa también hoy en día, ¿no? Cuando uno pide perdón. Yo una de las cosas me sacaron en Religión y Libertad, que el titular era un poco así, ¿no? Dice, Jorge Soler recomienda no pedir perdón. Entonces, decía, hombre, el titular es un poco así, porque yo creo que perdón hay que pedir perdón constantemente por tantas cosas, ¿no? Pero lo que me refería es a no disculparse por lo que no te tienes que disculpar, pensando que con eso te van además a perdonar la vida, porque yo creo que es una trampa, es entrar en el juego. Y porque yo decía que además ya hablaré en esta mentalidad, es una mentalidad donde te exigen la confesión pública, no en un confesionario, sino pública, y además no hay absolución. Tú te confiesas, y si te confiesas en público, te permitimos seguir viviendo, pero ya has quedado manchado para siempre. No, tus pecados nunca van a ser absueltos, ¿no? Entonces yo decía que no había que jugar a este juego. Y ahí sí que veía yo también que lo vemos también hoy en día en la revolución cultural, vemos este celo religioso, podríamos hablar, fanático, de una religiosidad distorsionada, de lo que yo también llamo ahí ya la religión woke, ¿no? Que es esta palabra que no hemos encontrado todavía traducción al español. Woke, que es, yo digo, que es una especie como de los iluminados, los esclarecidos. Woke significa los despiertos, ¿no? Los que se han despertado, han visto la luz, ¿no? Todos nosotros estamos dormidos, somos incapaces de percibir todas esas miles de opresiones en que vivimos. Por ejemplo, yo aquí, que estamos en esta tarima, estamos oprimiéndoles a ustedes que están abajo, ¿no? Entonces, pero claro, no nos damos cuenta porque ya lo tenemos asimilado, y llegan unos señores que son los woke, los que se han despertado y se han dado cuenta, son estos esclarecidos que vienen a abrirnos los ojos a nosotros y a decirnos tal. Y esto con un celo realmente, porque realmente creen que es una religión política, es una religión política, es una religión civil, es una religión distorsionada, pero sí que tienen este celo que es peligrosísimo, ¿no? Que es porque piensan que todo está permitido para conseguir sus objetivos.
Esto también yo aquí cito una cosa que me llama mucho la atención del historiador de la Revolución Francesa, Hipólito Taine, que decía aquello de que como los jacobinos eran la virtud, oponerse a ellos era un crimen. Y claro, si uno lo piensa, para su mentalidad, si ellos con todo esto piensan que van a traer el paraíso a la tierra, oponerse a ellos es horroroso, es una aberración, es un crimen tremendo, porque estamos condenando a una vida de opresión a millones de personas, con lo cual es muy peligroso, porque ahí se puede justificar cualquier tipo de barbaridad. Por último, claro, tuve que llegar a Gramsci, ¿no? A Gramsci, el famoso teórico comunista italiano, todo el tema de la hegemonía cultural, de conseguir la lucha cultural, la hegemonía cultural, esa guerra también que decía él de posiciones, ese infiltrarse en las instituciones. Hoy en día pues te encuentras a la gente que defiende estas cosas, pues eso, metidas en las universidades, en los ministerios, en los medios de comunicación, donde se genera cultura, ¿eh? Y me llamó la atención también, leyendo a Gramsci, una cosa interesante, que es cómo lo que buscan, que sería un totalitarismo blando, que llaman, no es, a diferencia del totalitarismo clásico del siglo XX, es la mínima coerción, que no sea necesario utilizar la violencia, solamente en casos muy extremos, para que sirva de escarmiento. De vez en cuando, como cuando hace ya años, ¿no? Yo recuerdo cuando Hacienda le enfocó a la pobre Lola Flores, ¿no? Que a la pobre pues la pillaron y entonces iban a por ella. ¿Por qué? Pues porque era una figura pública, y de esta manera ya mucha gente decía, bueno, si se han atrevido con Lola Flores, si a Lola Flores le han hecho eso, pues a mí. Entonces un poco buscan esto, algunos casos de vez en cuando, a ese sí, pero en general de lo que se trata es de que no sea necesario, ¿Por qué? Porque primero, porque nos autocensuremos. Yo creo que cada vez hay más autocensura. Esta semana me ha llegado, no sé, me parece que fue a principios de este mes, se presentó en Viena un informe de un observatorio de estos que hay sobre persecución de los cristianos, que han hecho un análisis durante 10 años de la autocensura de los cristianos en Alemania, Francia, México y Colombia, ¿no? Muy interesante. Y ves cómo eso, claro, va cada vez a más, porque cuánta gente, pues nos callamos porque no quieres problemas, porque sabes que si dices eso tal, porque sabes que en la universidad, mira, mejor pasar desapercibido, pones algo que no piensas y ya está, y por tantas cosas, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, pues realmente es grave, y demuestra que, bueno, pues que lo que esperaba que se instaurase Gramsci en gran medida se ha instaurado y se ha conseguido. Gramsci lo que buscaba, eso todavía quizás estamos en ello, pero todavía no del todo, es lo que él llamaba un nuevo consenso, un nuevo sentido común, ¿no? El sentido común, decía, en el fondo, claro, el sentido común son cosas que no hay que explicar, que todo el mundo entiende de manera evidente, ¿no? Y su objetivo era transformar, cambiar, para que hayan cosas que la gente diga y vea como normales sin necesidad de grandes explicaciones. Por ejemplo, que el sexo es algo que se elige con independencia de la biología. Eso que a nosotros nos parece una barbaridad, en el nuevo sentido común será lo que todo el mundo piense de manera natural, y quien diga lo contrario será visto como un tipo raro y peligroso. De manera que, decía Gramsci, y yo creo que en eso estamos, se trata de prohibir, digamos, uno de los elementos importantes es prohibir ciertas preguntas. Hay ciertas preguntas que ya la gente no se puede hacer. Por ejemplo, hoy en día, pues por sentido común, a nadie se le ocurre plantearse si está bien comerse a sus hijos. Pues nos repele la idea del canibalismo y además intrafamiliar, ¿no? Dices, pues, sería algo que no hace falta dar grandes argumentos.
bueno, ellos lo que quieren es digamos, ir formateando las mentalidades para que cosas como las que les he dicho sobre la autodeterminación de sexo sea algo que sea lo normal y que nadie se plantee otra cosa. Y por eso hay que plantearlo, por eso hay que plantear otras cosas, para que no se instaure eso, ¿no? Ha salido en Estados Unidos recientemente un documental de un periodista que se llama Matt Walsh, que se lo recomiendo, que se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Y el documental está muy bien hecho y básicamente parte de esta premisa. Digamos, voy a ir a ver a los grandes expertos en ideología de género y les voy a hacer esta pregunta. La pregunta que hoy en día es tabú, la pregunta tabú. ¿Qué es una mujer? Oiga, sí, me explica todo esto y tal. Oiga, ¿usted puede decirme qué es una mujer? Claro, se quedan, colapsan porque son incapaces, porque no pueden. Bueno, recientemente la última jueza, Ketanji Jackson Brown, que han nombrado para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en todos esos todo ese proceso que hay de preguntas de interrogatorio previo a su votación, le preguntaron eso: ¿qué es una mujer? ¿Usted podría definir qué es una mujer? Usted que es jueza, que además en las leyes se habla de mujer. No, yo no soy bióloga, dijo. No puedo definir qué es una mujer. Es algo que me supera, ¿no? Bueno, pues algo que cualquiera de nosotros creo que daríamos una respuesta bastante atinada, pues es la pregunta que han prohibido hacer y por lo tanto hay que hacer, ¿no? Bueno, después de estos tres, claro, digamos, básicamente atiendo a dos cosas, ¿no? Que es, uno tiene que llegar, cuando habla de estos temas y habla de lenguaje, tiene que llegar a Orwell, es evidente, no puedes pasar sin Orwell. Todo el tema de la neolengua, controlada por el poder, donde se van creando nuevas palabras, se prohíben otras palabras, desde esta visión de que las palabras construyen la realidad, que no es del todo verdad, gracias a Dios, porque la realidad al final se impone. Yo les recomiendo también el libro de Un daño irreversible, que es un libro sobre una periodista americana del Wall Street Journal, que le encargan que haga un reportaje sobre todo el tema del transgénero, y ella en principio es favorable, o sea, le parece bien algo, y empieza a hablar con la gente que ha pasado lo que llaman estas transiciones y los resultados y todo el tema de las detransicionadas, que son las que al cabo de unos años se encuentran con el cuerpo destrozado y los mismos problemas que tenían antes. Y el libro es desgarrador, es un libro tremendo, pero muy recomendable, que demuestra que, aunque es verdad que el lenguaje al final acaba influyendo en la realidad, hay algo irreductible en la realidad que persiste, ¿no? No podemos hacer de ella una tabula rasa a nuestro antojo, ¿no? Pero bueno, esta idea, precisamente para que cuando hayan palabras que hayan desaparecido ya seamos incapaces de pensar en ellas, ¿no? Esto es igual que los esquimales, ¿no? Que dicen que tienen no sé cuántas palabras para designar el color blanco. Nosotros solo tenemos una, blanco, y ellos pues se pierden. Hay cosas que no puedes pensar porque no tienes el concepto, ¿no? Aquí se trata de que haya cuestiones que ya no sean ni pensables. Claro, aquí también entraríamos en la reescritura permanente de la historia, las leyes que ahora tenemos aquí de memoria histórica, y entraríamos también en lo que Orwell llama el crimen mental, que en el fondo es el delito de odio, ¿no? Que es que cualquier cosa que me desagrade, que alguien pueda sentirse ofendido, que alguien haya decretado que eso es delito de odio, pues hoy en día ya en España pues puedes tener un problema grave. Me llamó también aquí mucho la atención la transformación que se ve también en el tema del aborto, ¿no? Cómo hemos pasado del aborto, del eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo,
que es eufemismo, que es incorrecto, porque algo que se interrumpe después se puede reanudar, que es mentira, que es falso, pero que todavía guarda un hilo de relación con la realidad, porque se habla de embarazo, ¿no? Voluntaria poco, pero bueno, todavía mantiene un pequeño hilo. Pero claro, cuando pasas a definir el aborto como derecho al aborto, un derecho reproductivo, digamos, matar al ser que has engendrado es un derecho reproductivo. Entonces, es peor porque ya se ha roto toda relación con la realidad, ¿no? Y bueno, en eso estamos, ¿no? Claro, se habla también mucho, hoy en día cuando estaba pensando lo que les diría, la famosa palabra inclusivo, ¿no? Claro, inclusivo es excluir a los que no piensan de esta manera. Entonces, la inclusividad es exclusión. Me recordaba aquello, ¿no? Del lema aquel, ¿no? De la libertad es esclavitud, de Orwell, ¿no? Pues la inclusión es excluir. Excluir es incluir. Bien. Y por último, lo cito solamente, pero me pareció interesante, descubrí a una señora que se llama Stella Moravito, que es americana, que además me han dicho que está escribiendo un libro que la va a publicar a finales de este año, que parece que puede ser interesante, que es una señora analista durante muchos años de la CIA, de cuestiones relacionadas con la Unión Soviética. Y se da cuenta de que muchas de las tácticas soviéticas de propaganda se están utilizando aquí, ¿no? Y entonces hace, pues bueno, desde tácticas de saturación, de repetir muchas veces un eslogan simplón, de manera que lo dice todo el mundo, luego yo también tengo que decirlo, porque si no, lo que llama supresión, la demonización del contrario, todo esto es el sacar, como a mí me hicieron con el titular, ¿no? Sacar algún titular fuera de contexto. Aquí, por ejemplo, cito el caso real de una chica que yo conozco, de Sant Cugat del Vallès, de Barcelona. Una chica provida va a un debate donde el argumento para defender el aborto es que si no hubiese aborto, digamos, legal, habrían abortos en condiciones insalubres y eso sería malo. Y ella dice, hombre, digamos, con este argumento, contesta, con este argumento, si aplicamos este argumento a la violación, que es algo malo, la violación muchas veces también se practica en condiciones insalubres, en una esquina, incluso con violencia. Pues habría que hacer un sitio donde hubiese un colchón limpio, tal, donde los violadores pudiesen cometer su tropelía, pero digamos sin otros efectos secundarios, no deseados. Ella lo decía como diciendo, fíjate, como contraejemplo, cómo de esta manera este argumento qué débil es, ¿no? Le sacaron las declaraciones de contexto y titularon: esta chica apoya crear lugares donde se pueda violar, ¿no? Impunemente. Claro, dices, hombre, yo no he dicho esto, ¿no? Pero bueno, claro, después, esta chica además es un ejemplo de cancelación. O sea, a su padre le amenazaron en el trabajo, a su hermano tuvo que dejar de ir al colegio durante un tiempo. Ella tuvo problemas en la Universidad Autónoma donde estudiaba. O sea que son cosas graves. Bien. Esto, digamos, la parte teórica. Después hay una parte en el libro, que se la dejo también para ustedes, donde explico muchos casos. Aquí tenía pues algunos conocidos de gente, pues la más quizás conocida es la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Hay de todo tipo. Y me interesa aquí, sobre todo, porque yo creo que es algo interesante, es importante ver gente que a priori incluso eran favorables a algunos de los aspectos de todo este magma woke, de toda esta cultura de la cancelación, hasta que han llegado a un punto que se han dado cuenta de que no, de que era una barbaridad, y muchas veces han llegado a replantearse muchas cosas. Y a mí eso, bueno, me parece que es un elemento importante con el que hay que contar y con el que hay que jugar. Yo siempre digo que en la batalla para resistir a la cultura y derrotar a la cultura de la cancelación, creo que tenemos aliados que hasta hace poco tiempo
los veíamos como gente que estaban en otras trincheras, en trincheras enemigas, y sin embargo pues ha llegado un momento que dice, oye, pues, y yo, bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean a esta batalla, ¿no? Lo que sí que también me interesaba también mostrar cómo esta cultura de la cancelación es algo que cada vez, lo decíamos antes, se acerca más, que ya está en los colegios, que ya está en las universidades, que al principio nos reíamos en los años 90 cuando había un intelectual en una universidad de 3 al cuarto de Estados Unidos que decía unas cosas muy raras y se decía, pero fíjate qué barbaridad, ¿no? Y hoy en día eso, que nos parecía una barbaridad, casi es obligatorio, ¿eh? No sé, el tema, los pronombres, el pronombre de leyes, ¿no? El todes, ¿no? Esto que nos parecía una ridiculez, pues ya está. Y eso que va a llegar, y que además llega por 2 canales, ¿no? Por 2 vías, por la vía, digamos, pública y privada, ¿no? Yo creo que es también la gran novedad, cómo la administración esto lo impone, pero cómo también muchas empresas, las grandes empresas, también lo están imponiendo. Han visto que es un buen negocio jugar a este juego y se está imponiendo. Había una cosa saben ustedes que en la Inglaterra, bueno, pues posterior ya a Enrique VIII, hay lo que llamaban las Test Acts, ¿no? Que eran estas declaraciones en las cuales, por ejemplo, para ostentar un cargo público, se le exigía a cualquier ciudadano pues que hiciese una pública abjuración de fe papista. Tenías que decir además textualmente pues que no, bueno, pues una serie de cosas, por ejemplo, no solo papista, sino pues que no creías en la presencia de Cristo en la Eucaristía, etcétera, y por supuesto la lealtad al rey de Inglaterra, y entonces podías acceder. Si no, pues no podías acceder, porque eras un recusante, un católico clandestino. Hoy en día ya está pasando. O sea, quien en una empresa, quien en la administración no está dispuesto a pasar por esto y a ponerse ciertas cosas y a ponerse durante este mes una banderita o tal, ese ya se sabe que no prosperará en su carrera. Lo crea o no lo crea, pero ya sabe que tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, esto nos está llegando, y aquí hay muchos ejemplos de que después, no sé si a uno le interesa alguno, pues podemos comentar de cómo eso se extiende. Y en la tercera parte, que es la última, bueno, yo intentaba dar sugerencias sobre qué hacer, qué se puede hacer, ¿no? Yo siempre digo, porque claro, aquí son temas que hay que hacer, pues hay que meterse en política, hay que meterse en un partido político, o no, o hay que hacer otra cosa, o hay que hacer un grupo de no sé cuántos, o tal. Yo digo que cada cual haga lo que pueda. Yo siempre digo, hay que hacerlo todo. No todos tenemos que hacerlo todo, porque si no nos moriríamos en el intento. Pero, oye, tú estás en un partido político, tú estás en un medio de comunicación, tú estás en una universidad, tú estás en un colegio, tú estás en una asociación. Todo lo que se puede hacer, cada uno donde esté. Yo, digamos, no me gusta decir o esto o lo otro. Yo soy que creo que esto es además muy católico, esto y lo otro, esto y lo otro. Eso sí, hombre, yo digo, sí creo que vienen tiempos, ya estamos, en los cuales un poquito de valentía nos va a ser necesaria, a lo mejor no de todos. Yo, por ejemplo, tampoco es que no soy especialmente, hay gente mucho más echada para adelante, no soy especialmente valiente, no, pero bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Y habrá que hacer un esfuerzo, y habrá quizás que educar para ello, ¿no? Hay que pensar primero también, hay que formarse, hay que pensar de dónde viene esto, ¿no? Para también tener las ideas claras. Hay que hablar mucho, hay que dar testimonio, porque muchas veces cuando hablas te das cuenta de que, anda, pues el otro, pues yo pensaba esto pero me callaba, ¿no? Yo aquí cito una cosa que me descubrió un amigo, si buscan ustedes en YouTube, está lo de los experimentos de Asch, que son muy, muy interesantes. Hay uno que es
están todos compinchados, son 4 personas compinchadas y uno que no está compinchado. Y ponen 4 barras, cada una con una letra, A, B, C, D. Y dicen, ¿cuál es la más larga? Y claramente, pues la A es la más larga, y las otras son más pequeñas. Y entonces todos, la primera vez, todos dicen, pues la A. Bien. Pero al cabo de varias veces, hay entonces los que están compinchados, pues claramente la A es la más larga y la B es, vamos, una tercera parte de la A. La B. Dicen, ¿cuál es la más larga? La B. Y el último, el que no está compinchado, los mira, están locos. Se restriega los ojos y acaba diciendo la B. Acaba diciendo la B en el experimento, me parece, en más de un 80% de los casos. Hay un 20% de valientes natos que dicen la A. Pero la inmensa mayoría, si todo el mundo dice, pues seré yo que no sé, veré mal, tendré una cosa, me habrá entrado algo aquí de percepción rara. Pero lo interesante es que cuando ya no son 4 contra 1, sino que son 3 compinchados y 2 no compinchados, y además uno de los no compinchados es el segundo, o incluso el tercero, cambia. Cuando el primero dice la A, que es erróneo, el segundo, como solo lo ha dicho uno y no está compinchado, dice la B, que es la verdadera. Después vienen 2 que dicen la A, pero el último mira al que ya ha dicho lo que era verdad y en la inmensa mayoría de los casos dice lo que ve, dice la B. O sea, como que alguien diga la verdad da pie a que otras personas digan, no estoy solo, no estoy loco, no me ha dado aquí una cosa, digamos, un trastorno de la visión, y lo digan. Con lo cual es muy importante decir, hablar, escribir ahí en los foros, porque mucha gente que de otra manera se callaría, no dirían esto o acabarían asumiendo cosas que no ven, si hay alguien valiente que lo dice, pues es capaz de también de decir la verdad, ¿no? Decir la verdad, claro, yo siempre digo también una cosa, yo recomiendo, pues vamos, es un mandamiento además, no decir mentiras. No hay que mentir. El libro aquel de Rothreger de Vivir sin mentiras, esto viene de Solzhenitsyn, ¿no? Yo digo, no siempre estamos obligados a decir la verdad. Hay momentos en los cuales uno puede ver que puede ser más prudente callarse. Yo me recuerdo, en mi época, en los años 80, en la Universidad de Barcelona, tenía un profesor comunista, había hecho su tesis doctoral en la Unión Soviética sobre cómo las fábricas soviéticas eran magníficas, y estoy hablando 2 años antes de la caída del muro, nos explicaba las contradicciones internas del capitalismo, que el capitalismo duraba 2 días y que vamos a ser todos soviéticos porque era magnífico. Sabías que si le llevabas la contraria no aprobabas esa asignatura, entonces pues todos callábamos, le decíamos que sí y hacíamos un examen de estricta ortodoxia marxista-leninista, nos aprobaba y bueno, lo perdías de vista. Yo digo, no siempre, hay casos en los cuales no es necesario decir la verdad, casos en los cuales uno puede callar, pero nunca es lícito mentir. Y hay veces que nos forzarán y que tendremos que decir la verdad. Nunca hay que mentir. Y si, bueno, pues aquí hay muchos ejemplos, pero vamos. Ahora, por ejemplo, que está tan de moda el tema este de los hombres que se autoperciben mujeres y compiten en competiciones deportivas con mujeres y les ganan de mucho, pues hay que decir la verdad. Quien ha ganado no es una mujer, es un hombre que ha derrotado a unas mujeres. Esto, pues, a lo mejor no hay que irlo diciendo por las esquinas, pero si surge en la conversación, hay que decirlo, ¿no? Después, yo más recomendaciones rápidamente. Bueno, pues, claro, apoyar todos los espacios de libertad donde se pueden decir estas cosas. Apoyar
pues a medios de comunicación, a asociaciones, lugares, colegios, universidades, a centros culturales, a lo que sea, aprovechar las contradicciones, a buscar alianzas con todos estos que ven que esto no funciona. No pedir lo que decía antes, no pedir disculpas. Y yo, digamos, la última recomendación, y además me gusta decirla aquí en Andalucía, es algo que me enseñó Rafael Sánchez Saus, con quien comparto también amistad y que muchos de ustedes conocen, aquel libro magnífico de Al-Ándalus y la cruz, cuando explicaba un capítulo magnífico sobre San Eulogio de Córdoba, todos los mártires de Córdoba, ¿no? Cómo aquellos mártires de Córdoba, digamos, en muchos casos, provocaban el martirio, ¿no? Iban y decían cosas que sabían que eso, pues les podía provocar el martirio. ¿Y por qué lo hacían? Lo explica muy bien Rafael Sánchez Saus, ¿no? Porque veían que de manera, digamos, suave, empezaban con una cesión por aquí, por otra por allá, y muchos de los católicos, de sus hermanos católicos, iban por esa senda imperceptiblemente perdiendo la fe. Se empezaban a islamizar, pues no comemos esto porque tal, no pasa nada, porque nos vestimos de esta manera, de estos temas no hablamos, decimos, y como revulsivo para la comunidad católica cristiana en Córdoba, pues ahí estaban esos mártires que provocaban esa situación de martirio muchas veces. Y yo creo que hay que tomarlos como ejemplo, y creo que en algunos momentos pues necesitaremos gente valiente que sea capaz de decir, de provocar incluso, de decir ciertas cosas para provocar que nosotros imperceptiblemente no nos vayamos amoldando y que reaccionemos. Yo ya les digo, no tengo tampoco especiales ganas ni de ser mártir ni de ir por la vida provocando, pero creo que hay que tomar conciencia de que ya no será un tema, de que no será algo que nos pille de lejos y que leeremos en las revistas o tal, como algo que pasa en Estados Unidos o en el Reino Unido, gente rara, sino que ya está aquí, cada vez lo vamos a tener más aquí, y creo que hay que estar preparado y enfrentarse a ello con valentía. Y muchas gracias. Yo creo que ya he hablado suficiente, y si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarles. Pues adelante, si hay alguien. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, allí. Mientras tanto, Jorge, has hablado de la revolución cultural maoísta como origen, de las tácticas soviéticas en el uso del lenguaje para convencer. ¿Quién hay detrás de todo esto? Yo preguntaba aquí un día a María San Gil que cómo teníamos de presidente de gobierno a alguien que su propio partido le había expulsado, que tiene una tesis doctoral que es copiada o como sea. ¿Quién hay detrás? Porque evidentemente estas tácticas tienen que estar movidos los hilos desde una distancia y una equidistancia. Yo la verdad, Gaspar, yo no sé quién hay, digamos, yo no sé quién hay detrás. Es que es una obra de ingeniería social. Yo no sé quién hay detrás. Absoluta. Yo sí creo que, sí creo que hay gente poderosa, sí creo que hay gente inteligente, sí creo que, después, digamos, sí creo que hay unas líneas generales que después se ajustan, y sí creo que es evidente que hoy en día hay una confluencia, lo que decíamos, de unas élites izquierdistas nacidas del mayo del 68,
que han tomado, digamos, se han infiltrado en el mundo de la cultura, de los medios de comunicación, con también unas élites económicas muy poderosas, donde se ve, vamos, las grandes empresas, las grandes corporaciones están totalmente alineadas, porque también han descubierto que el hombre que produce este tipo de mentalidad es un hombre que además es un hombre, digamos, maleable, influenciable, donde, por ejemplo, también tener hijos es visto como algo, digamos, poco atractivo, donde es un hombre, bueno, que a este tipo de grandes empresas pues les va muy bien, es un consumidor ideal. Y es verdad que hay una confluencia de grandes centros de poder económico con estos centros, digamos, con esta digamos, más intelectual, que aquí no lo trato, pero que nace, yo creo, también, bueno, de mayo del 68, que mayo del 68 tiene una fascinación tremenda por el maoísmo. Es el momento en el cual el comunismo más prosoviético cae, digamos, en descrédito en Francia, y todos se hacen maoístas, descubren ahí el maoísmo, ¿no? O sea que por ahí también hay una beta que habría que se puede analizar. Y realmente esta gente pues copa grandes puestos de poder en sus países, grandes puestos de poder en las organizaciones internacionales, transnacionales. Yo en European Unity Watch estuve ahí viendo cómo funcionaba el Parlamento Europeo, la Comisión Europea. Vamos, es espeluznante. La Comisión Europea, bueno, porque además se cocina todo en la Comisión Europea por una falta de transparencia absoluta. O sea, y llega todo súper cocinado al Parlamento. En el Parlamento ya está. Cuando nos enteramos nosotros de que hay un debate, ya está hecho el debate, ya se sabe lo que va a pasar. Eso está pasando, vamos, ya está. Y bueno, esta gente, claro, tiene recursos, y con esos recursos tienen gente que se ha preparado y que lo hacen bien. Y yo también añadiría que tienen recursos y tienen algo que a nosotros a veces nos ha faltado. Tienen determinación e ideas claras para el mal, pero lo tienen. Para el mal, pero lo tienen. Yo, mira, me quedé muy impresionado hace unos años. Hay un profesor, un catedrático de penal en Barcelona, que organiza unas comidas con unas 20 personas. Y invita a un ponente, bueno, es una comida y estuvo hace unos años aquel ministro de Zapatero que se llama Rafael López Aguilar. Y me acuerdo que dijo textualmente, porque además ese ambiente era un ambiente de gente, digamos, lo dijo, dice: yo sé que la mayor parte de los que estáis aquí no están, ideológicamente no pensáis como mi partido. Dice, pero mirad, nosotros lo tenemos muy claro. Estamos en el gobierno para cambiar España y para cambiar la sociedad, para transformarla. Nosotros no hemos renunciado a la revolución, pero hemos visto que la manera de hacerlo es, en aquel momento, dijo, a través de las leyes. Se estaba discutiendo, yo creo, la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y dijo, porque además en las encuestas salía que la mayoría de los españoles no estaba a favor de esa ley. Dice, porque sabemos que las leyes, aunque la gente no esté a favor, transforman las mentalidades, y que cuando hacemos una ley de este tipo no tiene marcha atrás, porque cuando vengan sabemos que no estaremos en el poder siempre, porque en democracia vienes, vas, los humanos intentamos estar todo el tiempo posible, pero sabemos que es imposible porque vienen crisis económicas. Sabemos que los que vengan detrás, eso estará consolidado y no hay marcha atrás. Y me pareció espectacular, porque me pareció un tipo, digamos, que con un proyecto horroroso para mi país, pero un tipo que sabía lo que quería. Y me parece
y esta gente dice, los que están detrás, sí, pues poderosos, con dinero, con recurso y además con determinación. A veces nosotros, bueno, nos conformamos con poner un parche y no queremos entrar a fondo. Me parece que eso habría que cambiarlo. Perdón. Bueno, pues yo iba en esta línea de la pregunta, pero quería matizarle algo. Hay una cosa, vamos, que es de lógica en esta vida, que es que nada se hace sin dinero. Tú podrás tener la mejor idea del mundo, la más fabulosa, pero si no tienes dinero o no te patrocina alguien, nada sale adelante. Vamos a ver, Gramsci estaba hasta en la cárcel cuando empezó a pensar en todo esto. Sí. Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, Sí. Foucault, Wilhelm Reich, eran una sarta de pirados, perdone que me Sí, piraos. Una sarta de pirados que alguien se preocupó de congregar. O sea, esa Escuela de Frankfurt no fue una escuela que decidió estudiar eso que es anticoherente, antisocial y anticientífico. O sea, fueron una serie de pirados que alguien se fue encontrando por el camino y los puso a estudiar para conseguir sus fines. Hasta ahora mismo creo que todo lo que se ha dicho aquí es detectar los síntomas de la enfermedad, que es la pregunta que hacía, pero ¿cuál es la enfermedad? O sea, ideología de género es un síntoma. El aborto, ya tenemos ahí el informe 200 de Kissinger, cómo promueve el aborto y cómo el aborto se ha extendido. Kissinger era masón. Hemingway, el fundador de la Escuela de Frankfurt, masonería. El comunismo ya deja Bárcena, que es de esta misma asociación, muy claro que lo fundó la masonería. Entonces lo que hay detrás de todo esto es la masonería. O sea, claramente. Y no me fundamento en lo que yo he estudiado, sino, de hecho, yo soy fan de Alberto Bárcena, Ricardo de la Cierva, tengo todos sus libros, y yo lo que me ha pasado siempre es lo siguiente, que a mí me pasa como a los niños. Los niños no paran de preguntar por qué, hasta que el último porqué de los niños es cuando cabrea al padre porque ya no sabe contestar, ¿no? Y ahí me empecé a buscar la vida por mí mismo, y entonces cuando descubrí a Bárcena, a Mariano Tirado Rojas, a Mauricio Carlavilla, a Bosaca, a infinidad, no me dedico a otra cosa, y está clarísimo. Después podemos definir lo que es la masonería, pero que está muy claro que detrás de todo esto está la masonería. Y la Escuela de Frankfurt fue un invento masónico. De hecho, había mucho más inventos. Y los pobres desgraciados que después están, unos por convencimiento, porque ya lo han lavado el cerebro de la izquierda, unos comunistas, otros no, unos por interés, esos son el ejército, esos son los peores, pero lo que de verdad detrás está es la masonería. Y esa es mi, vamos, no mi hipótesis. Yo no he estudiado a fondo la masonería, pero es evidente que tiene un papel importantísimo. Y sí que yo conozco a Alberto Bárcena y sí he leído, yo no soy un estudioso de la masonería, pero sí he leído cosas de Alberto Bárcena y me parece que es muy sólido lo que explica. Me parece que a mí, mientras usted hablaba, pensaba dos cosas. Aparte de esto, que es así, le diría que yo creo que en el fondo late ya, digamos, usted ha hablado de quienes lo impulsan, pero yo pensaba en términos ya de pensamiento. A mí me parece que en esto late un rechazo al orden creado, y que eso se transmite en un rechazo, pues, a la familia, a los sexos, a mil cosas. Claro, habría que hablar de qué filosofía es la que maneja la masonería. Claro. Para mí es la iglesia del demonio. Claro, pero es un rechazo, al final se ve también, esto se ve en múltiples, se ve también, por ejemplo, no hemos hablado, pero en todas las corrientes transhumanistas, ¿no? Y es en el fondo un rechazo a lo creado y ver que la creación, la naturaleza humana, cómo somos, aunque dañada, pero es buena, y que la sociedad es buena, y aquí late en todas estas ideologías una visión de que la naturaleza es mala y hay que transformarla, y que somos nosotros que queremos enmendar en la plana a Dios y queremos transformarlo todo. Y usted también ha empezado diciendo y queremos transformar esa naturaleza y cambiarla de arriba abajo. Usted ha dicho el tema del dinero, y es verdad que es muy importante, porque sin dinero no se hace nada. Y aquí, hombre, yo creo que
bueno, pues creo que se podía haber hecho mucho más en España, se podía haber hecho mucho más. Con todo, me parece que hay realidades, por ejemplo, todas las obras educativas del CEU que yo conozco. Perdón, es que ahí no me ha entendido y yo no me he explicado. No. Lo que quería probar con esto es que todas estas políticas vienen vía UNESCO de la Universidad Americana. Sí. La Universidad Americana está en manos de gente capitalista. ¿Quién le ha dado entrada a este tipo de gente comunista que a lo máximo que podía haber aspirado es en una cuadra de un mitin? ¿Por qué han entrado tanto de golpe en la universidad? Porque ese capitalismo masónico es el que le ha abierto la puerta. Bueno, yo lo que digo es que, yo lo que le quería decir es que, bueno, que hay algunas universidades que creo que están intentando, pues, que se piense y por ejemplo, me consta, como el CEU, donde se intenta hacer eso. A mí un amigo que ha estado recientemente en Hungría, claro, todo el mundo, ¿qué tal? ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando en Hungría? Y me decía que le había llamado la atención cómo Orbán, que tendrá sus aciertos y sus errores, pero que le había llamado la atención dos cosas. Una, cómo estaba dedicándole mucho dinero al ámbito educativo. Han creado ahí una universidad, la Matías Corvinus University, una universidad, vamos, que su objetivo es dar la batalla intelectual a todo esto, y bien, con muchos recursos. Y otra cosa, claro, Orbán le pasó algo que ha pasado también en España, que es como ver cómo toda la prensa, todos los medios de comunicación se alinean con tus enemigos, con la izquierda. Orbán estuvo gobernando y perdió las elecciones. Claro, aquí tenemos pues algunos partidos donde después pues han dado alas a la Sexta y a tal y cual. Es lo que tiene Orbán en particular. Claro, y entonces, el gobierno de Orbán no está infiltrado de masones, ni el de Orbán lo que hizo, cuando perdió el gobierno, dijo: para volver tengo que crear medios de comunicación que estén conmigo, que digamos, pueden haber, pero que me apoyen. Y además, vamos, los apoya sin ocultarlo. Y dices, hombre, y claro, llegas allí y ves que hay que el panorama mediático pues es un panorama, vamos, en las antípodas de lo que es el panorama mediático español. Entonces yo creo que todo lo que sea dedicar dinero a lo que ahora llaman la batalla cultural, a medios de comunicación como El Debate y otros que puedan surgir o que ya salgan, o a universidades, creo que es muy importante, que hay que poner el dinero también en esa batalla cultural, que no puedes, digamos, pensar que eso es algo propio de la gente de izquierdas que se dedica a la cultura, ¿no? Y yo ahí estaba de acuerdo. Lo que quería demostrar con el dinero lo ha puesto alguien que no es de izquierda para todo esto. Bien, ya se nos ha hecho un poquito tarde. Muchas gracias. Repito, muchas gracias, porque con la fresquita que tenemos, venir aquí hoy es un meritazo, pero escuchar a don Jorge Soler ha merecido la pena, seguro. Jorge, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, y comentarles también de parte de nuestra secretaria del Centro de Jerez, doña Consuelo García de Angulo, que esta es la última actividad del curso, que reiniciaremos, Dios mediante, en octubre, con aviso previo metódico, y esperamos seguir contando con todos vosotros el año que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias.